Muy buenos días para todos, muy bendecidos, contentos y de estar nuevamente aquí con ustedes, que nos hayan permitido el privilegio de nosotros poder compartir, de llegar hasta su lugar donde usted se reúne a disfrutar este manjar que le vamos a ofrecer hoy y que le hemos estado ofreciendo anteriormente. Estamos muy contentos y satisfechos con, como le he dicho en anteriores programas, que estamos muy satisfechos con la acogida que hemos tenido en las redes. No solamente en Ustream, donde estábamos antes, sino ahora en las redes que abarca tanta gente, gente nueva, fresca que están oyendo una cosa diferente, una cosa que es la realidad. Mira, y también queremos, saludos, queremos decir a la gente que se está haciendo un trabajo de todas las enseñanzas de 10 años completos. 10 años completos de enseñanza, que son 500 y pico. En estos días yo pasé bastante tiempo trabajando ahí para hacer una descripción de los mensajes, para que la persona no tenga que de ahora en adelante, todavía no está listo, están trabajando, la compañía que contratamos está trabajando en eso, para que la persona no tenga que hacer el clic. O sea, la persona ahora lee el título, hace el clic y a mitad... ¿Sabe de lo que se trata? No sabe. Ahora no sabe. Ahora hace clic, se pone a ver el video y a mitad del video puede ser que diga, no, pero esto no es lo que yo andaba buscando. Ah, sí. ¿Ves? Sino que yo hice la descripción de 535 enseñanzas. Va a venir con el título, la descripción, cosa que la persona sepa de qué se trata ese mensaje, porque el título no te dice totalmente lo que se trata el mensaje, más va a traer un tag, algo que le va a llamar la atención sobre el tema. Y esos 535 mensajes, estas personas que están haciéndonos el trabajo en eso, los van a pasar a YouTube y los van a pasar a Facebook. Quiere decir que van a haber 4 plataformas donde la gente pueda accesar estas enseñanzas. La plataforma Ustream se mantiene como archivo. La página web se mantiene también ahí. Va a estar la YouTube con las enseñanzas esas, más las nuevas, más Facebook. Así que lo que queremos es que la gente conozca la gracia. Esté bien informado. Eso. Que la palabra corra y sea glorificada. Y que no la para nadie. No la para nadie. No Así la puede parar. Así que le enviamos un saludo a nuestra gente de nuestra congregación. Les extrañamos. Yo sé que ellos están ahí al tanto en la internet, en la enseñanza de la internet, pero ya pronto nos estaremos viendo, nos estaremos saludando, volveremos otra vez a reunirnos. Así que, pastor, dime. No, nada. Nos quedamos dando un recuento de Lucas 15. Sí, porque es que mira. Es que en Lucas 15 está el plan completo. Completico. Y hay mucho que hablar de Lucas 15. Hay lugares en la Biblia que son muy especiales. Por ejemplo, el suceso de David con Goliat, desde que arranca el profeta Samuel ungiendo a David, de ahí tú arrancas hasta que finalmente David degolla a Goliat. De ahí tú puedes también hablar y sacarle por lo menos 10 enseñanzas diferentes. Entonces, este es un caso, el de Lucas 15. Bueno, la gente ha podido observarlo, que le hemos sacado
el extracto con el propósito de que eso se le quede bien Sembrado. grabado a ellos ahí. Entonces, no sé por dónde tú quieres empezar ahí. Nosotros no habíamos quedado ya en lo del calzado, que quedó ya atrás, pero en el versículo 23 Ujú. dice, y traed el becerro, que todavía Sí, todavía no habíamos hablado de eso. hemos hablado, porque ya hemos hablado sobre el padre que tenía 2 hijos y los hijos, él les repartió a los 2 la herencia. Uno se fue y ya ustedes saben toda la trayectoria, se fue, malgastó el dinero, no sabemos, la Biblia no relata nada de lo que lo gastó, pero cuando volvió en sí y se acordó de que en la casa de su padre los jornaleros, los sirvientes, los que estaban, los criados, vamos a decir, del padre, tenían más de lo que él estaba disfrutando, entonces él volvió en sí y quiso regresar otra vez a su padre, y el padre volvió, y cuando el padre lo vio de lejos, mandó a sacar el mejor vestido para restaurarle su sacerdocio, el reinado, le mandó a poner un anillo que solamente los reyes en aquel tiempo era lo que lo usaban, y mandó a hacer fiesta. Todavía no está la fiesta. Primero le dio los zapaticos. Los zapaticos, pero bueno, la fiesta ya se está preparando. Se está preparando. Y entonces, ¿hay agua por ahí, Juanito? Sí. Está un poquito de agua ahí. Entonces, estamos en vivo, como dicen los artistas. Así que cualquier error, estamos en vivo. Pasar por alto. Sí. Entonces ahí en el versículo 23, dice, y traed el becerro gordo. Y entonces hacemos 2 connotaciones importantes en esa estrofa que tú leíste. Número 1, el becerro. Era algo que estaba preparado. Claro, no dice tráiganme un becerro, cualquiera, sino dice tráiganme el becerro. O sea, eso denota que el padre, cuando el muchacho se fue y se marchó, el padre tenía la seguridad de que el hijo iba a regresar. Volvía. Por lo tanto, le dijo a los sirvientes, a los criados, que aquí vienen siendo los ángeles, separadme el becerro, y fue allí él mismo, al corral. Que no tenía mancha, que no estaba sin nada. No le faltaba un huevo, no estaba chiclano, no estaba cojo, no tenía catarro, no tenía moquillo. Y era el más gordo, el becerro gordo. Ese estaba separado ahí. Y yo no me gusta especular, pero estoy seguro que por ahí pasaron días donde el hermano mayor y otra gente que no sabían la historia de que el padre había mandado separar el becerro. A lo mejor no dijo ni para quién para qué era. Así. A lo mejor solamente dijo, sepárenme ese becerro gordo. Y no dio explicaciones de nada. Pero la gente preguntaría curiosamente, bueno chicos, ¿por qué no matamos ese? Para hacer la fiesta o para la comida, que está más bonito y más gordo. Claro. Y ellos le dirían, no, es que el Señor, el dueño, lo tiene separado. ¿Y para qué? No, él mandó a separar el gordo ahí. Entonces ahí dice, ¿y que hagamos qué? Matarlo. Y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí vemos también, si tú quieres y puedes, la sustitución. Aquí están cambiando un vivo por un muerto.
¿Viste? Ahí está el misterio de la sustitución. El hijo estaba muerto y el becerro estaba vivo. Ahora el becerro está muerto y el hijo está vivo. ¿A quién se parece eso? A nosotros. Así es. O sea, es que Lucas 15 es extremadamente profundo. Así es. Entonces quiere decir que este becerro estaba predestinado, tenía su destino marcado. Entonces la palabra predestinación para los pastores es una mala palabra. A ellos no les gusta hablar de eso. Bueno, no les gusta, no. Ellos no hablan de eso. Número 2, no les gusta que le pregunten. Porque una vez le preguntan, tienen que admitir que la palabra predestinación no es un invento de alguien que escribió un libro, sino eso está en la Biblia. Literalmente así. La palabra predestinación. Pero que cuando nosotros leemos predestinación, la persona que nos está preguntando merece una explicación de lo que es predestinación. Entonces ahí en Romanos capítulo 8, verso 29, tú encuentras la palabra predestinación en forma textual. Y tú lo lees. Romanos. Capítulo 8, verso 29. Dice así. Porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Viste? Eso no es una cosa inventada. No es invento. Por un escritor de un libro que se le ocurrió la palabra esa. Así es. ¿Quién predestinó? Dios. Dios. Entonces tampoco puede ser del diablo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Les preparó para un destino, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Quiere decir que Dios es el que predestina, llama, y a los que llama también justifica. Y a los que justifica también glorifica. Y si tú lees de atrás para adelante, quiere decir que empezando a leer el versículo 29, que es a los que antes conoció, ahora venimos de atrás para adelante y leemos, a los que glorificó, también los justificó. A estos los justificó. Y a los que justificó era porque los había predestinado. Y esos que había predestinado los había convertido a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Y los había predestinado por cuanto los había conocido. O sea, Él no predestinó, glorificó, justificó a un raro, a un extraño, sino a unos que Él había conocido. ¿Qué conoció Él de esta gente? Que salieron de Él. Estaban hechos, creados a su imagen y semejanza. Y no podían ser otra cosa que lo que aquí especifica. Así es. Descarriados sí, con malas mañas sí, pero ninguno de los que se descarrió y cogieron malas mañas fueron culpables de eso. Porque ninguno de nosotros pidió que siendo espíritus creados a la imagen y semejanza de Dios, nos vistieran en este cuerpo tan malo. Me gusta mucho la comparación esa que tú dices que nosotros nos vestimos. Eso me gusta mucho a mí. Porque la palabra dice que la carne esta es mala. ¿Por qué? Porque fíjate, obvio, fácil. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, que cayeron de la gracia de Dios, Dios dijo, hizo una sentencia, dijo, y la tierra será maldita por tu causa. Entonces, acto seguido dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo. Entonces, ¿qué clase de cuerpo te dieron?
¿Cuál es la materia prima de tu cuerpo y el mío? La tierra, Maldita. maldita. Entonces, ¿cómo se puede comportar una cosa que es maldita? Mala. Una carne muy Fíjate mala. que aún hasta el apóstol Pablo, en sus principios, porque una de las cosas hermosas de la gracia es que tú vas en un crecimiento, y lo ves en el apóstol Pablo. La primera epístola que Pablo escribe no es Romano, eso está mal colocado ahí, es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice: guardar todo vuestro ser irreprensible, cuerpo, alma y espíritu. Y es imposible que tú coloques en el mismo estado de perfección al cuerpo, al alma y al espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu sí está perfecto, pero la carne no. El alma tampoco. Claro, esa va en crecimiento. Según tú vas dedicando el tiempo a la palabra, tú vas cambiando la información de la mente de mala por buena. Y según tú lo vas usando tiempo para hacerlo, entonces tú vas renovando el entendimiento y no te conformas a este sistema hasta que se transforma tu mente y tu alma. Esa nunca logra transformarse 100%. Siempre va a quedar un poco de lucha, de el mí mismo, que tú quieres hacer una cosa y tú mí mismo quieres hacer otra, porque esa es la conciencia mal formada, la cual Pablo la tenía. Por eso en Romanos 7 Pablo dice: porque lo que yo quiero hacer, yo, Pablo, espíritu, no lo hago. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mi carne. ¿Qué te está diciendo? Que la carne de él no es irreprensible, como él pensaba, porque la carne finalmente lo traicionó. Y Pablo entró en una depresión. Finalmente el Espíritu Santo le revela y le dice: Pablo, tú estás deprimido porque tú aspirabas a lo que aspiran los que se convierten en evangélicos. Aspiran a cuando los metan en el charco de agua, llamado bautismo, y los saquen de ahí, aspiran a que todos los deseos engañosos de la carne que hacían antes, fumar, tomar tequila, tomar ron, andar con las mujeres que no son suyas, o por lo menos desearlas, se le quiten. Y no es así. Entran en una lucha carne, espíritu, alma. El espíritu ahí, la carne deseando deseos engañosos, y el alma sin renovar. Eso son 2 contra 1. Claro. Alma y carne contra el espíritu. Entonces, hasta que uno no le da suficiente palabra a la mente, al alma, que el alma entonces se vaya conciliando con el espíritu, tú no eres capaz de dominar la carne. Ni con bautismo, ni con aceite, ni con manteca. Con nada. Ni aunque ayunes 100 días. Bueno, si ayunas 100 días te mueres y ya acabaste con el problema de la carne. Entonces, a eso los predestinó, a los que conoció desde el principio, claro, que eran hechos a su imagen y semejanza. Que estábamos allá con él. Y que estábamos allá con él. Pero que hay en otros lugares, en Efesios capítulo 1, te habla también de predestinación, en el verso 5. Entonces la palabra predestinación, para los pastores, ese es un dolor de cabeza. Porque la persona le va a preguntar. Porque cuando yo empecé a estudiar predestinación, como nadie sabía explicar, yo mismo pregunté, y me demoré mucho tiempo, porque chocaba, si a mí Dios me predestinó, y lo hizo porque me conoció, sabía quién era yo, de dónde había salido, hacia dónde iba a ser conforme a la imagen de su Hijo, iba a estar justificado y glorificado. Yo me cuestionaba y decía, entonces mi final no puede ser el infierno, porque entonces Dios es un Dios verdugo, que me crea, Él me crea sin yo pedirle que me cree, me hace un conflicto en mi vida Él, de ponerme a vivir en un cuerpo que su origen es maldito,
y me da un alma que ya no es inocente, sino es la que heredo de Adán, donde ahora yo paso el trabajo de renovarla. Entonces cuando yo cometo un error, Él no puede estar vigilándome, para cuando yo cometa el error de una carne maldita y una mente sin renovar, agarrarme y freírme en el infierno. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. ¿Ves? Entonces, por eso es que los pastores no entran ahí. no les cuadra predestinación, porque la persona le es válido preguntarle, pastor, y es válida, como si Dios me predestina. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y lo dice la Biblia, que me predestinó en amor. Ahora tú lo vas a leer. Sí. Y Él me conoció y me justificó y me glorificó. Como cuando yo cometí errores. Estuve 30 años en la iglesia portándome bien. Ayunando, orando, diezmando, no faltando nunca a un servicio, cantando en el coro, yendo de misionera. Y un día tuve una situación que se le presenta a todo el mundo. A Jesús se le presentó una mujer desnuda frente a Él. Se la trajeron, se la acusaron de ¿cómo se llama?, de adúltera. Lo que sucede es que Jesús bajó la vista para escribir en tierra. Porque era otra naturaleza, sabía a lo que había venido. Entonces quiere decir que después de 30 años tú fallaste. Y ahí estaba Dios esperando que tú fallaras para entonces condenarte al infierno. Entonces los pastores le tienen terror a esa palabra. Pero ahí en en Efesios. Efesios 5. Capítulo 1, Oh, verso 5. ahora sí. Dice, en amor, habiéndonos ¿Qué? Predestinado. O sea, ¿cómo te predestinó Él? ¿En odio o en amor? En amor. Entonces, si Él te predestinó en amor, el final tuyo no puede ser el infierno, aunque te portes terriblemente mal. Porque ya tu predestino está hecho. Cuando hablamos de predestino, quiere decir que ya te trazaron principio y fin. Entonces, el final no puede ser ese, Así es. porque te lo predestinaron en amor para ser adoptados, y de eso hemos hablado, de la adopción. Él te adoptó cuando tú regresaste del valle. Él te hizo el cuestionario. Ajá. O sea, tú no eras, ya en este momento, tú y yo no somos hijos naturales. Somos hijos adoptados, que tienen mayor valor que el natural. Porque el natural es el hijo natural que nació en la casa, pero el adoptado, ese es escogido, es elegido entre los escogidos, Maravilloso. y cuestionado, y revisado, y decide si lo adoptas o no. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo viene y me adopta y después me larga al infierno? ¿Qué es eso? Hay que estar loco para predicar eso. Entonces ellos le tienen terror a esa palabra, pero ahí está. Mira el verso es Ahí el mismo. 10, no, el 11, de ahí Ahí de mismo. Efesios 1. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido Ahí predestinados está. conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, cuando a ti te predestinaron, no te preguntaron qué tipo de predestino tú quieres, sino Él lo hizo como conforme al propósito del designio de su voluntad, que eso se conoce como soberanía. A Él le dio la gana, le plació predestinarte a ti para una cosa, a mí para otra, a Toro para otra, a la otra persona para otra, y así sucesivamente. A cada cual lo predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos,
y llevaran a cabo una tarea. La que yo puedo llevar a cabo, no la puedes llevar tú, pero la que puedes llevar tú a cabo, no la puedo llevar yo. Así es. Y eso hay que reconocerlo. Nadie es más importante que nadie. Todos somos importantes. Así es. Porque es un cuerpo y cada cuerpo tiene su función. Tú no le puedes decir al ojo, esta parte de arriba que se llaman pestañas, quítamela que no la necesito. Te quedas ciega porque todo el polvo que vuela por ahí te cae dentro de los ojos. Pues ella está ahí para eso tú pestañeas. Sin tú mandarle. Sin tú mandarle. Tú estás pestañeando el día entero. ¿Y yo? ¿Qué es eso? Que la pestaña identifica algo que viene y se cierra. Ella es importante. La pestaña como el ojo. Así es. Entonces, ¿habla de predestinación, sí o no? Sí, señor. Pues así estaba el becerro gordo, predestinado. Sí. Entonces, lee en 1 Corintios capítulo 2. Este es un versículo maravilloso. Ahí puedes leer. 1 Corintios. Capítulo 2, lee desde el verso 1 hasta el 8. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo. No de este siglo. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Él la tiene. Quiere decir que hay una sabiduría predestinada. O sea que la palabra predestinación está en todas partes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el terror? Si está aquí en el libro de Dios. Ahora fíjate que esta sabiduría no es igual que la sabiduría humana. Por ahí hay montones, cientos de predicadores sabios con sabiduría humana. Y yo te diría que la mayoría no son ni sabios, sino son listos. Y tú sabes entender la palabra. Esa palabra es muy puertorriqueña. Yo no quise decir pícaro. Listo. Ese es un tipo listo. Se sale del montón. Por ahí hay montones de listos. Pero no son sabios. Porque la sabiduría de Dios es oculta. No se la da a todo el mundo. Tú puedes ir a la universidad. Puedes estudiar el interplanetario, puedes ver los planetas, las estrellas fugaces, los astros, trigonometría, vaya, ser un ingeniero científico de los más renombrados, y ser sabio, ser inteligente, pero la sabiduría oculta, eso es otra cosa, esa no se la da Dios a nadie, nada más que por revelación. Porque la sabiduría oculta, Dios la creó y después la mandó a buscar para que lo ayudara a él a crear todo este universo.
Así de... Entonces ellos no podían saber esa sabiduría oculta. Eso era un misterio, era un secreto. ¿Cuál era? De que Dios dijo, en consorcio con el Espíritu y con el Verbo, que iba a tomar el cuerpo de Jesús. Yo tengo que acabar con el pecado. ¿Cómo lo hago? ¿Tú estarías dispuesto a cargarlo? Porque solo un hombre, un ser humano, puede cargar el pecado. Te tendrías que convertir tú en hombre, Verbo. Y el Verbo dijo, sí, heme aquí, envíame a mí. Entonces dijo, la sabiduría me dice que yo cargue el pecado sobre ti y que a ti te acusen. Y va a haber uno predestinado también, llamado Judas, que se va a prestar para acusarte, llevarte delante de los sacerdotes, y los sacerdotes te lleven a los romanos. Ellos no van a saber esto que estamos hablando tú y yo, porque pertenece a la sabiduría oculta. Lo que ellos no saben es que cuando ellos te acusen y te vayan a martirizar y te hagan el flagelo de tu cuerpo, según vayan destruyendo tu carne, van a ir destruyendo el pecado, porque eso pertenece a la sabiduría oculta, y por eso Pablo dice